tenemos la opción de elegir siempre, y cuando priorizamos las cosas del Señor, este compromiso que de alguna manera en amor cada uno de nosotros adquiere con Él, ¿verdad? De ese alimento, de ese momento de encuentro. Recién estábamos alabando y adorando al Señor con los chicos, y bueno, y uno entiende cómo empieza a manifestarse el Espíritu Santo en medio de nuestra alabanza, en medio de nuestra adoración, cómo empieza a obrar en nosotros si estábamos ansiosos, si estábamos afligidos, en la medida que empezamos a cantar, sabiendo que no son canciones que cantamos así nada más, sino que lo que empezamos a decir, lo que confesamos con nuestra boca, nuestro entendimiento también lo empieza a registrar, y nuestro corazón y nuestro espíritu, y nos vamos alineando a lo que la palabra que vamos soltando está diciendo. Siempre los instamos a que, si no pudieron antes, por las razones que sea, alabar y adorar, que escuchen la alabanza y la adoración, porque sabemos que ella nos conduce siempre a la presencia del Señor, ¿sí? Porque a Él alabamos, a Él adoramos y a Él exaltamos. En el nombre de Jesús, yo le voy a pedir a Agustín que ore por el comienzo de la reunión. Ya lo hicimos en el momento antes de comenzar con la alabanza y la adoración, pero ahora que vamos a predicar la palabra, le pido a Él que haga una oración para presentarnos. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos en este momento, Señor, delante de ti, dándote gracias por poder estar reunidos, dándote gracias por la palabra que hemos de recibir. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando en nosotros, obrando a través de la pastora Viviana, y que esta palabra sea de nutriente, de refrigerio y de lámpara a nuestros pies, para que podamos seguir andando, Señor, como corresponde y con paso certero, la senda de vida que eres tú, Señor. En el nombre de Jesús se sujeta todo lo que quiera venir a distraer, a obstaculizar, a oprimir en el mundo espiritual, en el mundo de las tinieblas. Te pedimos sean tus ángeles peleando la batalla con nosotros, guardando a nuestros seres queridos, guardando de nuestras pertenencias, guardando de nuestra vida, y que tú puedas, Señor, obrar a través de esta palabra en nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bueno, un poco siguiendo la línea de lo que les compartía el sábado pasado acerca de lo vivido en el retiro de mujeres en Buenos Aires hace un par de semanas. Sabemos que el lema era reset, reseteo, reiniciar, y en esa línea vamos a compartir hoy el mensaje que predicó la pastora y profeta Alicia Vallejo, que es la esposa del apóstol Palavecino, y ella nos ministró a través de la palabra del Señor en aspectos que a veces nosotros consideramos o no consideramos, ¿sí?, que son necesarios. No consideramos que sean necesarios y consideramos que vamos bien, consideramos que nuestra vida es así y punto, ¿verdad? Pero ella nos iba introduciendo a través de la palabra de Dios que es necesario que nosotros nos actualicemos un poco desde el lema, ¿sí?, y empecemos a identificar, investigar o entender, ¿verdad?, cuestionar versiones previas a nosotros, y ver qué cosas debemos actualizar espiritualmente en nuestra vida, qué cosas debemos quizás corregir y cambiar, ¿no? Estamos acostumbrados, decíamos, estamos cómodos como en nuestra zona de confort, ¿verdad? Y de repente nosotros entendemos que es en mi vida, vivimos así y vivimos de repente detenidos en el pasado, y hay cosas que aún nos duelen y nos detienen, y quizás son miedos. Empezar a investigar, o sea, empezar a detenernos un poquito y decir, ¿qué es
lo que en mi vida es necesario que yo empiece a considerar que debe dejar de ser de esa forma, ¿verdad? Yo reconozco que una de las cosas que ha estado siempre presente en mi vida es el miedo. Y quiero ir, y he ido muchas veces en oración al Señor, pidiéndole perdón, porque entiendo que debemos confiar, no de ser imprudentes, pero sí, ¿por qué está siempre el miedo latente? Y a veces, si vamos un poquito más atrás, podemos ver que eso viene de nuestra crianza, que quizás nuestros padres, que quizás nuestros abuelos, y eso se ha infundido en tu vida, hablando un poco de esta circunstancia en especial en la mía, y debo entender que es necesario que eso termine, que eso cese, que ya no esté. ¿Por qué? Porque ahora yo entiendo que no estoy en la posición y la condición que estaba antes de conocer al Señor y antes de conocer su palabra. Si bien, si vamos a las Escrituras, podemos ver las veces que Dios dice en su palabra: no temas, no tengas miedo. O sea que es algo que el Señor sabe que en nosotros está. Pero si estamos conociendo de su palabra, andando en su palabra, recién adorábamos y decíamos: en ti confiaré, en ti andaré. Adorábamos en la adoración, ¿verdad?, que estábamos cantando. Entonces, si yo estoy diciendo eso, es necesario que con mi entendimiento lo esté haciendo. Entonces vamos a ver que la palabra de Dios nos habla acerca de nuestro entendimiento. Y tiene que ver con todo esto que venimos siendo tratados a través de ese reseteo, a través de que es necesario que actualicemos nuestra vida. La pastora llamó a ese mensaje reescribiendo mi identidad de lo que viví a lo que Dios declaró. Reescribiendo mi identidad de lo que ya viví, ¿sí? La reescribimos a lo que Dios declaró. Y vamos a ir a la palabra en 2 de Corintios, capítulo 5 al 17. Perdón. Sí, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Me van escuchando bien? ¿Sí? ¿Se oye bien? Amén. Gracias. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, y eso significa que si alguno está en Cristo, es decir, yo acepté a Jesús como mi Señor, como mi Salvador, y nos dice la palabra, lo hemos compartido muchas veces, que somos hijos suyos, ¿verdad? Que una vez que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Dios nos da ese lugar de hijos de Dios. Y aquí dice la palabra que somos una nueva criatura y que las cosas viejas pasaron. Y la pastora hacía esta referencia, dice: las cosas viejas pasaron, por ejemplo, esa forma de hablar, ¿verdad? Esas malas contestaciones, esa forma imperativa muchas veces de actuar, esas expresiones. Entonces podemos ver que nosotros tenemos ciertas características y que de repente vivimos así durante mucho tiempo hasta que empezamos a conocer y entender lo que la palabra de Dios habla y empezamos a ser transformados. O sea, éramos una cosa y ahora dice la palabra que somos una nueva criatura.
Entonces quiere decir que estas formas, como tantas otras cosas en nosotros, formas muy incorporadas, ¿verdad? Por nuestra forma de por nuestra forma de vida, por lo que hemos vivido, ¿sí? Dios hoy nos está mostrando a través de su palabra que sí o sí las tenemos que cambiar. Yo me he encontrado en muchas circunstancias, incluso lo compartimos con Agustín y en muchas charlas con Carmen, que hay cosas que hacíamos de repente antes entendiendo que era lo correcto, y con Cami también, pero que hoy entendemos que es necesario cambiar aquello que muchas veces conscientemente u otras inconscientemente pertenecen, entendemos a la luz de la palabra, a una vieja vida. ¿Me va siguiendo? Entonces voy a hacer una pregunta, que fue una pregunta que transmitió la pastora en ese momento que estaba compartiendo este versículo, que vayamos pensando y dándole lugar al Espíritu Santo de qué me está atando aún a mi vieja vida, a mi crianza, a lo que viví, a lo que de alguna manera se me transmitió, ¿sí? ¿Qué vengo yo arrastrando hasta ahora? Te hago esta pregunta para que la tengas ahí. Y a la medida que el Señor esté hablando a través de la palabra y de la revelación que va dando, podamos identificar qué cosas aún están deteniendo o tienen mi vida atada con respecto a mi crianza, a la vida que teníamos antes. Hay personas que tenemos falta de comunicación, no sabemos comunicarnos, ¿sí? O nos comunicamos o nos dirigimos de una manera inadecuada a las personas, ¿verdad? O tenemos gestos, muecas. Ella hacía referencia a esas cosas. Y yo recuerdo que hay un pasaje en la palabra que dice que el que guiña el ojo está haciendo una falta, está pecando. Viste que hay personas que están hablando y hay un grupo y uno le hace una guiñada al otro como diciendo, sí, mira lo que está diciendo. Ese tipo de cosas o caras o expresiones que cuestionan o que transmiten, caras que hablan, gestos que hablan, silencios. Yo recuerdo de niña de observar esos largos silencios entre mi padre y mi madre, y eso a mí me daba la alerta que las cosas no estaban bien, porque veía que no había una interacción. Entonces hay cosas que se han impregnado en nosotros y que las reproducimos muchas veces, consciente o inconscientemente, como te decía hace un momento. Y todo esto se empezó a compartir ese día, lo compartía la pastora, como te estoy diciendo, ¿no? Con todas estas referencias. Entonces, muchas veces, sin decir, decimos muchas cosas, ¿sí? Y hay características como estas y tantas otras que atan mi vida a la historia del pasado. Considerando esto, vamos a ir a Romanos 12, 2, a la palabra de Dios, en Romanos 12, 2, que dice así. Romanos 12, 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, que estamos hablando de que es necesario que hagamos algo, tú y yo. No se conformen a este siglo. Nosotros veníamos con una vieja vida conforme a las costumbres mundanas y a lo que con todo el amor y con todas sus mayores capacidades nuestros padres hicieron por nosotros, ¿sí?
así como nosotros por nuestros hijos, con todas las faltas y errores que hayamos cometido. Entonces, hoy conformes a este siglo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, que estamos hablando de que debemos reescribir nuestra identidad de lo que viví a lo que Dios diseñó. Entonces eso va a requerir, ¿sí?, que las cosas viejas pasaron, que ya no las traigamos a memoria, ¿no? Como la que decía, no aceptemos más, somos una nueva criatura. Tiene que haber un cambio, decíamos, en esas características que se manifestaban. Hoy ya entendemos que no deben permanecer en nosotros a la luz de la palabra. Como hijos de Dios, debemos ir buscando esa perfección. Entonces, renovarse significa desaprender. Hemos aprendido una manera de responder, un carácter desarrollado. El temperamento sabemos que es innato, pero nuestro carácter lo va formando todo lo que vivimos. Y cuando nosotros venimos al Señor, empezamos a tener un conocimiento, un entendimiento, y sabemos que Él nos va a ir perfeccionando y va a ir obrando. Nuestro entendimiento tiene que ser renovado, y nuestro carácter se tiene que ir asemejando cada vez más al de Cristo. Entonces, cuando mi carácter se va asemejando más al de Cristo, mi temperamento, lo innato de mí, empieza a ser amoldado a ese carácter de Cristo. Pero para tener cada día más, dice que Él va perfeccionando la buena obra que comenzó con nosotros, lo dice la palabra, hasta alcanzar la medida de Cristo. Entonces, debemos, al renovar, desaprender. Eso es lo que dice Romanos 12:2. Y desaprender, queridos hermanos míos, duele. Eso duele. Quizás somos personas con autoridad o autoritarias, viste, que antes para que te respeten o para que esto nosotros nos imponíamos y quizás desde el desprecio y desde la desvalorización. Y hoy entendemos que nuestra autoridad viene de Dios. Que la autoridad que vos y yo podamos tener viene de Dios. Dios da ese renuevo en nosotros y nos da esa autoridad como hijos de Dios. Y es una autoridad que renueva, que edifica, que ama, es en amor. Dios nos habla en amor, siempre. Entonces, esto va a requerir que nosotros dejemos de creer lo que te dijeron toda la vida, lo que dijeron de vos, ¿viste esos rótulos? A mí me dijeron varias cosas en mi vida, que era una sinfonía inconclusa, que era desordenada, que era una pigullenta, que era una piojosita, que era, no sé, muchas cosas me dijeron de niña. Y nunca me las cuestioné, me molestaban. Pero hoy entiendo a la luz de la palabra que esas cosas fueron marcando mi vida, así como te habrán dicho cosas a ti. O cargas, también me acuerdo que me decían con 9 años que era muy madura, entonces yo tenía que actuar en esa madurez. Entonces vas quemando etapas, procesos que no vivís, que después te cuestan caros. Y no me victimizo, sino que, como te decía al principio, investigo, busco las versiones previas que hubieron en mí, o sea, lo que me fue marcando. Entonces, entiendo hoy que el Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, nos está diciendo que debemos dejar de creer todas esas cosas que nos dijeron a nosotros en nuestra vida. Entonces, vamos a tener que pasar por ese proceso. Tenemos que tener un pensamiento diferente, empezar a hablar nuestra boca cosas diferentes en nuestro diario vivir. Poder reconocer que hay negatividad en vos al hablar, incluso al pensar. Yo sí. Entonces,
otra segunda pregunta que también planteó la pastora y que te la dejo a ti ahí para que te la plantees a lo largo de este mensaje. ¿Qué hablas? ¿Qué estás hablando? ¿Qué hablo yo? ¿Hablo palabras de fe? ¿Hablo palabras que me edifiquen? ¿O hablo lo que estoy oyendo? ¿Se acuerdan que compartíamos el otro día en el mensaje de Ruth y Noemí? Que lo que oigo va a hacer que yo tome decisiones. Noemí oyó que en Belén Dios visitaría y sabía que si Dios visitaba Belén iba a haber bendición. Orfa y Ruth, las nueras de Noemí, oyeron a su suegra decirles: vuélvanse a sus hogares de origen, vuélvanse a su vida anterior. Pero Ruth oyó a Noemí, Orfa oyó a Noemí. Pero Ruth le dijo a Noemí que ella iba a hacer lo que su Dios le dijera, que el Dios de Noemí sería su Dios y que el pueblo de Noemí sería su pueblo. Orfa volvió a sus orígenes. Y así tú y yo. Esa transformación que habla de Romanos 12:2, que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos renovados mediante sino transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Transformación no es un maquillaje. Transformación espiritual habla de una cirugía. Yo te estoy transmitiendo todo lo que nos impartió la pastora Alicia. Habla, decía ella, de una cirugía interna. Por eso es la renovación de nuestro entendimiento. No es que yo tenga una fachada, no es que yo tenga un actuar simplemente, sino que es más, es interior. Mi entendimiento tiene que ser transformado, ¿sí? Renovado, para que pueda comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios para tu vida y para la mía? Buena, agradable y perfecta. Pero es renovando nuestro entendimiento y siendo transformados, permitiendo esa cirugía que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Pero yo soy así y Pero hoy Dios me está diciendo que es necesario cambiar y reescribir esa vieja vida conforme al diseño de Dios. Entonces, para una cirugía, nosotros debemos prepararnos. Oramos a Dios, nos metemos, somos preparados para ir a ese quirófano, donde se nos anestesia, se nos abre, se saca el mal, lo que estaba mal. Hay una operación interna, ¿verdad? Hay algo que se abre para que Dios opere, para que Dios extraiga, saque y luego se cierre, luego se sane. Muchas cosas que debemos ser sanados. Entonces no puede ser algo ligero, algo liviano, porque un maquillaje hace eso. ¿Qué hace un maquillaje? Tapa imperfecciones. Tapa. Pero nosotros debemos sacar a ese nivel. Transformar habla de una cirugía. Y eso habla de empezar a ser sinceros. Cuando yo voy a Dios, no, para que realmente el Señor obre en mí, tenga esa respuesta, tenga esa renovación y esa transformación, yo tengo que ser sincero. Yo tengo que reconocer todo eso, que voy teniendo el entendimiento. Yo les digo algo. Hace
23 años que vine al camino del Señor, que me convertía a Cristo. Fui católica, que no sé lo que era, porque era decir que creo en Dios, pero un Dios que conocía a mi manera. Pero cuando empecé a conocer al Dios de la palabra, la verdad a través de la palabra, empecé a darme cuenta que había muchas cosas que no estaban bien. Y te digo algo, a veces le digo, Señor, ¿qué misericordia tenés de mí? Cuando Él me permite ir viendo más, viste, cuando el Señor puede ir más a lo profundo, en ese quirófano, en esa ida a lo íntimo con Él, y Él extrae, le digo, Señor, cuánta misericordia has tenido de mí, que me has permitido predicar tu palabra, que me has permitido aún, dice la palabra de Dios, que aún siendo pecadores, Jesús murió en la cruz por nosotros. Hoy le conocemos, hoy estamos con Él, hoy le recibimos, hoy le damos gracias a Él y sabemos que su sangre preciosa nos limpia y nos redimió. Pagó un precio, su sangre fue el precio para que vos y yo fuéramos libres, pero vemos como aún hay cosas de que debemos cambiar, debemos despojarnos, debemos transformar, sino transformados, transformate, Viviana. Transformate, Agustín, Camila, Carmen, Álvaro, Oscar, transformate mediante la renovación de tu entendimiento, para que puedas conocer entonces lo que Dios tiene para tu vida y para la mía. Entonces entendemos que hablamos de una transformación que implica una cirugía, una entrada, quirófano, con todo lo que conocemos, lo que hemos pasado por ahí, ¿verdad? Y eso habla de caminar hacia algo desconocido. Ruth caminó hacia algo desconocido, hacia algo que no entendía, porque ella no entendía, ella era moabita, ella había nacido en Moab. Pero sin embargo, el momento que ella se determinó, sin garantías, ella empezó a vivir su nueva versión. Así se llamó el mensaje de la semana pasada. Los que estuvieron, lo recibieron, y aún te cuento algo, yo lo escucho una y otra vez, y el Señor sigue dándome revelación de cosas para mi vida. Esa nueva versión comienza cuando tú y yo determinamos ese paso, ese cambio, cuando ella se determinó seguir a su suegra. Que incluso vemos que se rompió aquí algo que se transmite de generación en generación, ¿no? Y es la rivalidad entre suegra y nuera, porque siempre hablan de la suegra, los chistes más graciosos y pesados también son siempre acerca de las suegras. Bueno, vemos que se rompió esa rivalidad. Con todo esto, vamos a ir ahora a unos versículos, mejor dicho, a algo que va a ir profundizando más el Señor de lo que Él quiere hacer contigo y conmigo hoy. Vamos a ir a Lucas 13, en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 11 al 13. Aquí vamos a ver que hay una mujer en una condición que estuvo por largos años. Vamos a leer el pasaje. Dice Lucas 13, 10 al 13. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Vamos entendiendo en qué contexto. Jesús enseñando en la sinagoga, en el lugar de reunión, en un día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años, yo no sé cuántos años hace, que vos venís con esa carga, que te hice la pregunta, ¿qué es lo que venís arrastrando? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Sí? Que arrastrás esa carga del pasado. ¿Te acordás que te hice esa pregunta? ¿Qué te está atando aún a tu pasado? Esta mujer dice que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. En ninguna manera se podía enderezar. ¿Te la imaginas? Encorvada.
y no se podía enderezar, 18 años, y estaba en la sinagoga. O sea, que tenía fe, era una mujer de fe. Cuando Jesús la vio, dice el versículo 12, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Jesús la vio, pero dice que hace 18 años. Esta mujer hacía más, o hacía 18 años o más, que iba a la sinagoga. ¿Nadie la había visto? Jesús la vio y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Mira lo que sigue diciendo. Te voy a leer un poco más. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Mirá la religiosidad que queda manifiesta, por eso hace la aclaración en el versículo 10, cuando te comencé a leer, que era día de reposo. Porque el día de reposo, según la ley judaica, que el día de reposo empezaba a las 18 horas del viernes y terminaba a las 18 horas del sábado. Esto según el calendario judío. Y ahí estamos viendo que en día de reposo Jesús sana a una mujer de su enfermedad. Y el principal de la sinagoga se enoja y dice a la gente, toma protagonismo, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanos, y no en día de reposo. ¿Qué vino a hacer? A desautorizar lo que Jesús había hecho. Versículo 15. Entonces el Señor le respondió y dijo, wow, Jesús no tenía ninguna medición para hablar lo claro. Le dice, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. O sea, tenés cosas, cuidados, responsabilidades que aún en el día de reposo tenés que hacer. Llevar a beber. A alguien que está atado, a un animal que está atado, lo desata y lo lleva a beber. Dice en el 16, y a esta hija de Abraham, fíjate cómo la llama, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. ¿Cómo la llama Jesús a esta mujer? 18 años dice que padecía de esta enfermedad. 18 años mirando el suelo. ¿En qué condición estamos nosotros? ¿O cómo nos tiene esa condición? ¿Cuánto hace que hay alguna condición en vos y en mí que nos tiene así, como te decía hace un momento, a tu vida aún atada? ¿Cuánto hace que estamos en esa posición, sobrellevando, soportando eso? Cuando Jesús la ve, te decía, la llama hija de Abraham. No la llamó mujer encorvada. No la llamó por la condición visible y notoria. Hija de Abraham. Y vos y yo somos hijos de Dios. Sabemos que Dios le dijo a Abraham que le daría toda una descendencia. Sabemos que Abraham era el referente para el pueblo de Israel. La reconoce como hija de Abraham, no por su condición. Y a vos y a mí también. Dios nos llama por lo que somos hijos de Dios, no por nuestra condición. Te llamó hijo e hija de Dios.
Porque tú y yo, nos decía la pastora, portamos el ADN de Jesús. Somos hijos de Dios y muchos de nosotros hemos sido llamados y somos llamados aún por esos rótulos, por ese rechazo, por esa mujer de carácter difícil, por esa mujer complicada, ese hombre intratable, y fracasados, o por aquellas situaciones que en un momento cometiste errores. Pero Dios, hoy, a través de su palabra, ministrados por su Espíritu Santo, nos está trayendo al diseño de Dios, al diseño divino para tu vida y para mi vida. ¿Quién tuvo más peso en tu identidad? ¿Quién tuvo más peso en mi identidad? ¿O quién tiene más peso? ¿Quién ha tenido más peso? ¿Tu historia? ¿Mi historia? ¿O nuestro diseñador, nuestro creador? Hija de Abraham, hijo de Abraham, hijos de Dios. Yo ahora te voy a pedir que hagas algo. Si quieres, apagar la cámara, y si no, déjala. Te voy a pedir que hagas algo que hizo la pastora con nosotros y que realmente hace que nosotros seamos ministrados desde ese lugar. Imagínate que estás en la sinagoga, como estaba esta mujer. Ella estaba encorvada, estaban los escribas, estaban los fariseos, estaba el pueblo, ¿sí? Y esta mujer encorvada, ¿qué era lo que esta mujer tenía? Tenía dolor porque había una enfermedad. Sabemos que hay dolor en la enfermedad. Habría tristeza también, ¿sí? Y que te pongas en esa posición. Yo le voy a pedir a Agustín, que está aquí cerca mío, que lo haga, que deje al costado la computadora, que deje al costado. Y a ustedes también les pido que traten de tomar y entender que están en ese lugar donde Jesús estaba hablando la palabra de Dios, donde estaba toda esa gente, como te relaté, los escribas, eran un lugar algo así, que se reunían todas esas personas, y esta mujer encorvada, con ese espíritu de enfermedad, mirando el piso. No podía ella girar ni a la izquierda ni a la derecha, solamente no podía mirar al cielo, solamente podía mirar el piso. ¿Te imaginas? Yo te pido que tomes esa postura por un momento, porque en esa postura es donde nosotros podemos tener el entendimiento de lo que realmente vivía. Y vos y yo, hoy, recibimos esta pregunta: ¿cuál es la carga que está haciéndote inclinar? Y esa joroba que estás llevando, ¿cuál es la carga? ¿Cuál es tu joroba que estás llevando? ¿Cuál es esa carga que te mantiene en esa posición? ¿Sí? Que te hace llevar. Ella llevaba un espíritu de enfermedad. Pues ese espíritu, esa carga que vos llevas también, te trata de esa manera. Ella estuvo atada 18 años. ¿Cuánto tiempo hace que tú y yo aún estamos con esa carga? Hija de Abraham, hijo de Abraham, hijo de Dios. Dios nos dice a nosotros hoy que somos hijos de Dios. Y entonces Él empieza con su presencia a través de su palabra en este momento a hacerte libre. Con su presencia, Jesús, a hacerte libre y a sacarte esa carga, a sanar, ¿sí? Él le dijo que era sana. No le dijo, que era sana, le dijo, eres libre. Hoy el Señor quiere hacerte libre a vos y a mí.
Y yo te digo, ¿cuál es la condición, esa condición de ceguera que lleva, que hace que en tus lomos estés cargando y te tenga encorvado, sin poder levantar tu cabeza? ¿Entendés? ¿Entendés? Estás mirando constantemente el piso, el suelo. El rechazo, la culpa, ¿qué es? Un espíritu de humillación. Ella no podía levantar los ojos. Eso la tenía detenida y frenada. Es la preocupación. ¿Qué es? Espíritu Santo, trae tú el entendimiento, Señor. Trae tú el entendimiento, Señor, de que tú hoy quieres hacernos libres, Señor, de lo que nos ha mantenido agobiados, si es nuestro carácter, si es lo que nos hablaron, si es lo que nos rotularon, si es lo que te tocó vivir. Hoy, Hijo de Dios, eres libre. Eres libre. Lo que no te dejaba enderezar, lo que no te dejaba levantarte, hoy a través de la palabra de Dios, empezá a levantarte. Empezá a ponerte de pie y recibí esa sanidad como la recibió ella. Imagínate cuando ella recibe, sé libre de tu enfermedad. Tu Creador, mi Creador, nos llama y nos hace libres en el nombre de Jesús, porque Él ve tu carga, Él ve mi carga. Y esos espíritus, esos pensamientos, esas estructuras que te tuvieron atado y que me tuvieron atada a mí también. A veces, ¿sabes qué? Son prisiones espirituales. A veces quizás hubieron intentos de aborto de tus padres. Sabes que el Señor trajo entendimiento a mi vida. Qué bien mi madre no me había querido abortar, pero ella tuvo una amenaza de aborto en el embarazo de mí. Y yo lo entendí a través de esto. Son espíritus de muerte que vienen a atacar nuestra identidad. La ceguera espiritual, el miedo que te decía al principio, que estuvo deteniéndonos, frenándonos. Eso formó parte de tu historia y de tu vida, pero hoy el Señor viene a decirnos: hija, hijo de Dios, eres libre de esa carga, de ese agobio, de eso que te ató y arrastraste durante tantos años. Él pagó el precio. Palabras negativas, palabras de fracaso, confesiones que hacemos con nuestra boca. ¿Sabes que Dios nos ha dado autoridad para hablar? Por ser hijos de Dios tenemos autoridad de Dios. Y si yo hablo palabras negativas, si en el enojo, en la ira, yo maldigo a personas, maldigo aún a mis hijos, maldigo a alguien, yo tengo que entender que estoy marcando a esas personas y a mi propia persona sobre nuestra descendencia. Pero Jesús quebró el pacto. Y así en tu vida y así en lo que haya salido de tu boca y de mi boca, lo que Jesús hizo en la cruz, hoy en el nombre de Jesús queda anulado. Porque Jesús quebró todo pacto. El pacto de Jesús en la cruz está por encima de todo pacto. Y quedan anulados hoy en el nombre de Jesús toda palabra de autodestrucción que hayas soltado tú mismo
sobre tu propia vida y sobre tu heredad y descendencia, consciente o inconscientemente. Se destruyen todos esos pactos y alianzas contrarios a lo que Dios habló sobre tu vida. En el nombre de Jesús, dejemos de escuchar las voces del fracaso. Dejemos de escuchar para que se manifieste entonces, al escuchar las voces de Dios, la voz de Dios, nuestra identidad de hijos. Hemos vivido muchos maltratos psicológicos, maltratos emocionales, ¿sí? Que estuvieron dando lugar en nuestra vida a muchas cosas. Pero hoy Dios, en su infinito amor y misericordia, quiere devolvernos nuestra identidad, nuestro nombre en Él. Somos llamados, como Él nos llama, hijos de Dios. Tu trabajo, mi trabajo, nuestra tarea es creer que somos hijos de Él y que todo miedo, todo cansancio y todo lo que hayamos creído y nos haya estado manteniendo en esa postura de dolor, aunque sea simbólicamente, no tenemos una joroba, pero eso que hemos vivido nos ha agobiado, nos ha hecho mantener una postura de dolor. A veces en la cara nuestra se refleja ese dolor, esa tristeza, ese rechazo, eso que nos condicionó. Hoy nos levantamos en la palabra que Jesús dijo y entendemos que somos aptos como madres, aptos como padres, aptos para todo aquello que el Señor nos confía, y nosotros profetizamos palabras positivas y no de positivismo. No estamos hablando, digo lo positivo, no, palabras de edificación, las promesas de Dios para tu vida y para la mía. Ha traído el Señor hoy renovación, transformación en nosotros mediante la renovación de nuestro entendimiento, y hemos podido conocer cuál es la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios para nosotros. Hemos no sé si está bien, gracias, tengo acá alguien que fue muy bien formado en lenguas, reescrito, iba a decir reescribido, hemos reescrito nuestra identidad de lo que vivimos a lo que Dios declaró y diseñó para nosotros. Amén. Amén. Dios nos sorprende, ¿verdad? Porque cuando creemos que ya no hay cosas nuevas y que hay cosas con las que tenemos que seguir, Él viene y te dice: veo tu carga. No sé si hace 40, 50, 15, 30, 20 años que llevas esa carga. Solo sé que hoy Jesús te ha visto y te dice que eres libre de esa enfermedad, de ese dolor, de esa tristeza, de esa angustia, de ese no poder enderezarte. Me imagino el gozo de esta mujer, pero no a muchos le va a agradar que tú y yo seamos libres, y debemos estar preparados también, porque aquí a los que estaban allí, a los religiosos, a los principales de la sinagoga, dice, no les gustó que eso sucediera en ese día. Hipócritas lo llamó Jesús. Que ese cambio necesario en tu vida y en la mía comience desde este momento, determinándonos a algo que no conocemos,
algo que quizás no tenemos garantías. Yo diría que Ruth no las tuvo, pero nosotros sí, porque sabemos en quién podemos confiar, y el que nos llamó de las tinieblas a la luz es fiel, ¿sí? Y está marcando un nuevo camino. Dice que sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos también. Así que, una vez más, nos confiamos en las manos del mejor cirujano para que haga esa transformación y no sea un maquillaje que tapa las imperfecciones, sino que haya una cirugía y el Señor pueda hacer con vos y conmigo lo que Él y solo Él sabe que es necesario. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Glorificamos tu nombre, Señor, y te reconocemos. Te reconocemos una vez más, Señor, que tú siempre nos rescatas. Tú haces todas las cosas nuevas. Tú nos sacas de muerte a vida. Donde no había esperanza, tú la traes, esperanza contra esperanza. En el nombre de Jesucristo, te damos toda la gloria, honra, alabanza, y te pedimos que sigas obrando en nosotros, a pesar de nosotros mismos, Señor. Quita y ayuda, Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Y en toda duda, Señor mío, elijamos creer, porque fiel es el que habló. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias por estar y compartir. Estamos a las órdenes. Bendiciones, cariños para todos.